Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y le damos muchísimas gracias a nuestro amado Dios por este tiempo que Él de verdad permite por su gracia. Y me gustaría que comenzáramos haciendo juntos una oración delante del Señor, para que Él esté dirigiéndonos en todo. Padre, muchas gracias por este tiempo donde por tu gracia podemos estar delante de ti. Hemos venido a alabarte, a darte toda la gloria y toda la honra, porque solo tú eres digno de recibirla. Venimos con un corazón agradecido porque cada día podemos estar experimentando tu amor, tus misericordias, que en verdad son nuevas cada mañana. Podemos ver tu fidelidad y cómo nos guardas, nos proteges, cómo abres camino donde no lo hay. Muchas gracias, Señor, porque a través de Jesús el Cristo ya tenemos toda la victoria. Padre, que en este tiempo estés quebrantando toda obra de la oscuridad, que en este tiempo estés quitando toda ansiedad, toda preocupación, toda incredulidad de nuestras vidas y podamos aferrarnos fuertemente al pacto eterno de Jesús el Cristo, quien ha consumado todo en la cruz. Padre, que sea el mejor tiempo para recibir la sanidad, para que podamos levantarnos y resplandecer este precioso evangelio a las 237 naciones. Muchas gracias porque siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén. Amén. Y vamos a ver la preciosa palabra del Señor, que la encontramos en el Salmo 103, versículos del 1 al 3. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Muchas personas están padeciendo enfermedades, incluso enfermedades raras, desconocidas, que la ciencia, aun teniendo ese nivel tan alto que ha alcanzado, no sabe identificar, no sabe diagnosticar, no sabe el origen, la causa realmente de esa enfermedad. Por eso en este tiempo nosotros tenemos que saber quién somos en Cristo. Somos sus hijos, ¿verdad? Y Él nos ha llamado para ser esos discípulos del evangelismo. Los discípulos del evangelismo, como dice en Juan 8:31, son aquellos que permanecen en la palabra de Dios. Dios hace la obra, Él da su palabra y siempre la cumple. Por eso hay veces que podemos sentirnos débiles, podemos sentir que realmente no podemos, pero simplemente hay que salir de todo humanismo y entrar dentro de la corriente de la palabra, cerrarnos, creer la palabra de Dios. En ella, Dios tiene todas las respuestas. Y Dios nos ha llamado como doctores espirituales. ¿Por qué? Justamente por lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Hay muchas enfermedades de origen desconocido, pero también muchas enfermedades que sí que conocen, pero realmente no están pudiendo sanarlas. ¿Por qué? Porque su origen es espiritual. Por eso es muy importante, como esos discípulos, esos obreros especializados, que podamos, siempre conforme a la palabra, poder estar teniendo y compartiendo la respuesta.
es muy importante que veamos cómo en la palabra el Señor Jesucristo, en su ministerio primero, cuando Él estaba físicamente en la tierra, a través de Él se levantaron grandes obras de sanidad. No importa el problema, la enfermedad que estuviera padeciendo, las personas que se encontraban con Él, ciertamente al poner su fe en Jesús el Cristo, todos eran sanados. Y a través de esa sanidad se abrían grandes puertas. Mucha gente podía conocer de Jesucristo, mucha gente podía ir a escucharlo. Por eso, en este tiempo especialmente, donde desgraciadamente tantas y tantas personas están aquejadas, padeciendo enfermedades de todo tipo, es una gran puerta para el evangelismo. Nosotros que somos esos discípulos, Dios nos va a llevar a ese lugar, a ese campo, donde nadie más puede dar la respuesta. Nadie. Por eso, a través de nosotros, el Señor en ese lugar va a alcanzar a todos con el Evangelio de Jesús el Cristo. En Mateo 4:24 dice la preciosa palabra del Señor: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Se había difundido la fama por toda la región de Siria, y iba toda la gente. Es una gran puerta para el evangelismo, para que la gente pueda tener la verdadera sanidad. ¿Cuál es? Creer que Jesús es el Cristo, recibir esa salvación y, por supuesto, la verdadera sanidad, porque el verdadero sanador es Jesús el Cristo. En Lucas 17, del 11 al 19, aparece esos 10 leprosos. En ese tiempo, la lepra era incurable. No solo era una enfermedad física, sino que los consideraban malditos, los despreciaban, pensaban que estaban así por una maldición, porque habían hecho un gran pecado. Por eso los tenían como en guetos, ¿verdad? Y socialmente estaban desplazados, por supuesto, también de su familia. Por eso era un gran problema que no tenían ninguna respuesta. Pero en este pasaje vemos que el Señor los envía al sacerdote y recibieron sanidad. Solo uno fue a agradecerle, ¿verdad? Un samaritano, pero todos recibieron sanidad. En Marcos 10, del 46 al 52, aparece el ciego Bartimeo. Él estaba, dice la palabra, sentado junto al camino, y nos habla de esa ceguera física, pero también nos habla de la ceguera espiritual. Mucha gente, desgraciadamente, está en ese estado, sentado junto al camino, llevando una vida miserable, mendigando, sobreviviendo, sin ninguna dirección. Pero por gracia de Dios, solo por gracia de Dios, pudo entender quién era Jesús. No era solo un maestro, solo un profeta. Él era el Cristo, aquel que Dios había prometido, aquel que vino a solucionar lo que nadie más podía solucionar. Por eso él clamó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los mismos discípulos lo querían parar, ¿verdad? Pero el Señor se paró. ¿Por qué? Esa persona no era cualquier persona. Conocía muy bien quién era Él. Y es muy importante no solo conocer de Jesús a mi manera. Muchísima gente, desgraciadamente, conoce a Jesús a su manera. Eso no da ninguna sanidad. Tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Conocer que Jesús es el Cristo. Y Él clamó, porque así estaba profetizado, que vendría del linaje de David, como así fue. Jesús, hijo de David. Tú eres el Cristo, aquel que Dios prometió, solucionador de todos los problemas. Dios que se ha hecho hombre y ha venido a salvarnos. Por eso se paró, lo llamó. ¿Qué quieres que te haga? Que sea, que recobre la vista. Vete, tu fe te ha salvado. Pudo recibir esa salvación primeramente, incluso pudo restaurar
la vista. Pudo tener sanidad. Y ciertamente no importa esa enfermedad, aunque parezca absolutamente imposible que se pueda sanar a través de Jesús el Cristo, es absolutamente posible porque Él es el verdadero sanador. También nos habla la palabra en Marcos 7, 32 al 37, una persona aquejada no podía ni hablar ni oír, era sordomudo, pero el Señor puso los dedos en sus oídos, escupió en la boca, éfata, y ahí dice que restauró, pudo escuchar y pudo incluso hablar. El Señor lo sanó totalmente. Y también ese endemoniado gadareno. Él estaba toda su vida allí por los montes, por los sepulcros, sin ropa, gritando, blasfemando, atacando a la gente, pero el Señor lo liberó. Y dice que cuando la gente vino, lo vio sentado, vestido, en su juicio cabal, se quedaron asustados. No solo lo sanó, él se levantó como un gran discípulo, como un evangelista. Por eso el Señor, que había ido a esa región, por él exactamente, le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida. Ya directamente lo comisionó, como un evangelista. Porque si estamos padeciendo enfermedades a través del Evangelio, si recibimos esa sanidad, va a ser una plataforma para poder testificar el Evangelio, para poder proclamar que Jesús es el Cristo y muchas personas puedan recibir esa salvación. También habla de ese paralítico de Betesda que aparece en Juan 5, 38 años. Estaba allí, tirado junto al estanque, paralítico, 38 años. Toda una vida, ¿verdad? Por eso el Señor le tuvo que hacer una pregunta que parece un poco extraña. ¿Quieres ser sano? Podemos decir, bueno, es obvio, ¿no? Pero claro, se había acostumbrado a vivir así. Eran 38 años, ya había perdido la esperanza y vivía en ese mundo, se había hecho cómodo para él. Mucha gente está viviendo así, lleno de problemas, lleno de situaciones y piensa que no hay manera de cambiar, que es la única vida que puede vivir. Pero por supuesto, a través de Jesús el Cristo podemos tener no solo la sanidad, una nueva vida, un nuevo comienzo. Por eso ciertamente lo sanó. Toma tu lecho y anda. ¿Por qué llevaba el lecho sobre el cual había estado acostado 38 años? Para que la gente viera quién era él. Era ese paralítico que estaba allí 38 años, ha sido sanado en el nombre de Jesús el Cristo. Ya se levantó como un testigo. Y también en Marcos 3, el hombre de la mano seca, o la mujer que aparece en Marcos 5 de flujo de sangre, también 12 años con esa enfermedad. Pero esa mujer que también estaba aquejada de un problema espiritual, un problema también físico, pero también emocional. ¿Por qué? Porque era despreciada socialmente. Con las pocas fuerzas que tenía entre la multitud, pudo tocar apenas el borde del manto del Señor, pero con fe. Por eso dice que salió poder del Señor. ¿Por qué? Esa multitud que la apretujaba, no salía ningún poder, solo ella. ¿Por qué era? ¿Qué era diferente? Esa mujer, por gracia de Dios, sabía que Jesús es el Cristo, conforme a la palabra. Porque solo a través de poner nuestra fe correctamente en Jesús el Cristo podemos recibir esa salvación tan grande y esa verdadera sanidad. Fue sanada al instante. Se quería escapar. Pero el Señor, ¿quién me ha tocado, no? Nadie lo entendía. Una multitud lo aplastaba. Pero Señor, si una multitud te están apretujando, ¿cómo que quién me ha tocado? No. Alguien me ha tocado, creyendo realmente quién soy yo. Por eso ha salido poder de mí. Sabía quién era, por supuesto. ¿Pero por qué? ¿Por qué quería que esa mujer realmente confesara? ¿Por qué era? Ella cayó a los pies, Señor, he sido yo y he podido ser sanada. Porque Dios nos llama para ser testigos. No solo para salvarnos, por supuesto que sí, para sanarnos. Pero tenemos que testificar, darle la gloria a Dios. Por eso, ciertamente, tenemos que estar cada día orando.
y compartiendo este evangelio. Nos ha llamado el Señor para testigos. Tenemos la verdadera respuesta. Mucha gente está desgraciadamente sufriendo, incluso familiares. Tenemos que compartir el evangelio. Por eso hay que prepararse como obreros especializados para poder dar un mensaje correcto, el mensaje núcleo, la esencia de los 66 libros de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Como dice en Juan 20:31, ha sido escrita todas estas cosas para que podamos saber que Jesús es el Cristo y creyendo en Él, a través de la fe en Él, podamos tener la verdadera vida, la verdadera sanidad. Por eso es muy importante que veamos, conforme a la palabra, ese orden bíblico de la sanidad. Primeramente, hay que tener sanidad espiritual. Dice en Primera de Tesalonicenses 5:23 que Dios nos creó espíritu, alma y cuerpo. Por supuesto, lo más importante es la parte espiritual. A consecuencia del pecado original y sus consecuencias, morimos espiritualmente, pero ciertamente para eso vino Jesús el Cristo. Él vino a salvarnos de ese estado caído, ese estado de depravación total. Por eso Jesús significa Salvador y Él vino como Cristo, el ungido, para poder cumplir esos 3 oficios en la cruz. Como estábamos separados, como ese verdadero profeta, Él dijo, de parte de Dios a toda la humanidad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como estábamos en pecado, atados en pecado, en desastres, en maldiciones, no podíamos salir de ahí. Él, como ese verdadero sacerdote, derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, para liberarnos de las cadenas del pecado, para sacarnos de todo desastre, de toda maldición. Y Él, como ese verdadero rey en la cruz, vino y venció a Satanás, vino para deshacer las obras del diablo. Por eso Jesús es el Cristo y Él murió, pero al tercer día resucitó. Y es la evidencia, ¿verdad?, de que Él venció totalmente a Satanás, al pecado y a la muerte. A lo largo de la historia, muchas personas se han levantado, yo soy el Salvador. Se han creado religiones a través de ellos. Yo soy el Salvador, dicen, pero es imposible. ¿Por qué? Porque ellos nacieron en pecado. Ellos necesitaban primero ser salvados y todos murieron y están en la tumba o lo que quede de ellos. La única tumba vacía es la de Jesús el Cristo, porque Él resucitó. Por eso de verdad Jesús es el Cristo. Él realmente es el único y suficiente Salvador. Él es el verdadero sanador. Por eso, para recibir esa sanidad primeramente espiritual, tenemos que creer conforme a la palabra que Jesús es el Cristo, poner nuestra fe en Él. Dice en Marcos 10:52, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Le decía a Bartimeo, tu fe te ha salvado. ¿Pero tu fe en qué? ¿Quién es el objeto de nuestra fe? La fe en Jesús el Cristo, conforme a la palabra. Ahí recibió la vista, pero por supuesto la sanidad primeramente espiritual. En Hechos 4, 9 y 10 dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Estas palabras, inspirado por el Espíritu Santo, son de Pedro delante del Sanedrín, a causa de la sanación del cojo de la puerta de la Hermosa. Y allí estaban, testificando delante de esos 70 más poderosos de la nación de Israel. Ahí estaban, ellos 3, Pedro, Juan y ese cojo. Y estaba diciendo que había recibido sanidad a través del precioso nombre de Jesús el Cristo, que el Señor resucitó, con lo cual demostró, certificó que Jesús es el Cristo.
Lo estaba testificando delante de aquellos que lo mandaron a la cruz. Pero no podían decir nada. No pudieron decir nada. ¿Por qué? Porque había una evidencia viva delante de ellos. ¿Quién era? El cojo. Ese cojo lo conocían todos. De toda la vida estaba allí pidiendo limosna. Era tan evidente, era una evidencia tan grande que no había palabra, no podían decir nada. Había sido sanado en el nombre de Jesús el Cristo, que resucitó. Eres el Cristo. Por eso hay que tener nuestra fe correctamente, conforme a la Escritura, que Jesús es el Cristo. Y no solo creer en Él, hay que aceptarlo, recibirlo. Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que los recibieron en su corazón, se refiere. ¿A quién? A Jesús el Cristo, lo recibieron en su corazón. A los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús el Cristo. Les dio una potestad, una autoridad de ¿qué? Ser hijos de Dios. Es tremendo. La potestad, la autoridad de ser hijo de Dios es tremendo. ¿Por qué? Porque ya a través de Cristo, ya Dios está con nosotros. Porque ciertamente el pasado, el presente y el futuro ya está solucionado. Porque tenemos el respaldo del trono celestial. Porque somos los testigos de Cristo. Por eso ciertamente hay que recibir a Cristo para poder recibir esa sanidad. Vemos en Hechos 8 cómo el evangelista Felipe llega guiado por el Espíritu Santo. Dios utilizó la persecución con motivo del martirio de Esteban, y llegó allí a la ciudad de Samaria, que era una ciudad bien oscura, llena de oscuridad. Allí Satanás estaba a sus anchas con los demonios, por eso había enfermedades, endemoniados. Era tremendo el ambiente de oscuridad de esa ciudad. Pero dice en el versículo 5 del capítulo 8 que Felipe, lleno del Espíritu Santo, ¿qué es lo que predicaba? Que Jesús es el Cristo. Porque para recibir esa sanidad hay que creer, por gracia de Dios, por supuesto, pero hay que creer correctamente en Jesús el Cristo, poner nuestra fe en Él. Y se levantaron grandes obras. La gente recibía sanidad espiritual, pero también espiritual y también física. Muchos endemoniados eran liberados. Muchos cojos eran sanados, paralíticos. Y dice el versículo 8 que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Qué es el gozo? Un fruto del Espíritu, porque se levantaron las obras de la salvación. También Pedro está testificando allí en casa de Cornelio, Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ciertamente, como el Señor iba sanando y liberando a todos los oprimidos por el diablo, porque este Satanás oprime a las personas separadas de Dios, ¿verdad? A través de pecados, a través de engaños, moldes, heridas. Lo tiene bien oprimido, ¿verdad? Y humanamente eso nadie lo puede sanar, pero en el nombre de Jesús el Cristo, que venció a Satanás en la cruz, cuando estamos predicando el nombre de Jesús el Cristo, cuando una persona, por gracia de Dios, puede poner su fe, recibir en su corazón a Jesús el Cristo, se levantan esas obras de sanidad. Al recibir por gracia de Dios a Jesús el Cristo hay 3 cambios muy importantes. Por supuesto, cambia nuestra identidad. Antes éramos, como dice en Juan 8:44, hijos del diablo. Pero ahora, por gracia de Dios, somos hijos de Dios. Como dice en 1 de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios. Lo está escribiendo Juan, ¿verdad? Amados, ahora somos hijos de Dios a través de creer en Jesús el Cristo. También hay un cambio en nuestros pensamientos. Dice en Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados.
estábamos antes esclavos del pecado. Era nuestra condición, ¿verdad? El pecado ciertamente se había enseñoreado de nuestras vidas. Estábamos bajo su yugo, sus cadenas. Pero ahora, a través de Jesús el Cristo, dice en Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y ciertamente hay un gran cambio, ¿verdad? Esclavos del pecado, libertados del pecado, siervos de Dios. Y ahora somos libres, hemos sido liberados a causa de esa sangre que el Señor ha derramado por nosotros, nos ha comprado con gran precio, nos ha liberado totalmente. Somos hijos de Dios. También empieza a haber un cambio progresivo en nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque al creer en Jesús el Cristo, al convertirnos en hijos de Dios, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Y empieza un proceso de santificación, es decir, quitar aquellas cosas todavía que hay en nuestras vidas incorrectas, heridas, pecados que todavía estamos atrapados en ellos. Poco a poco el Señor, a través del Espíritu Santo, utilizando muchas cosas, va obrando, especialmente a través de la palabra, ¿verdad? Y nos va santificando. Es un proceso, por supuesto, perfecto seremos cuando vayamos al cielo, ¿no? Pero poco a poco el Señor, por su gracia, nos va santificando, como dice la palabra. Un pastor se fue a descansar a una región montañosa y allí pues se tomó su tiempo para orar, un sitio tranquilo, ¿verdad? No había mucha gente. Fue a morar a un hostal muy humilde, donde había un matrimonio. No había nadie más. Y él, pues estaba allí recogido, centrándose en la palabra, orando. Y antes de tomar sus alimentos siempre hacía una oración, ¿no? Y este matrimonio, pues lo miraba siempre, ¿no? Tenían curiosidad. Él no les habló de Cristo, estaba siempre orando por ellos. Llegó un tiempo que este matrimonio pues le preguntó, ¿qué es esa oración que hace usted antes de comer? Le hemos observado, ¿podría explicarnos si no le importa? Y allí fue el horario donde él les explicó correctamente el Evangelio. Dios los tenía preparados. Por eso el Espíritu Santo obró y pudieron creer en Jesús el Cristo y recibir esa salvación tan grande. Este pastor ya se tenía que marchar. Por allí cerca no había ninguna iglesia, por eso les dejó su Biblia y les enseñó la oración, que leyeran la palabra y los encomendó para que el Espíritu Santo, por supuesto, que les fuera realmente levantando y guiando. Y ya pasaron muchos meses y un día, cuando el pastor estaba en su ciudad, de repente se encontró con este hombre, el hombre del hostal, y se puso muy contento de verlo. Pastor, estoy tan contento, quiero contarle algo que me ha sucedido. Dice, cuando usted se fue, pues empezamos antes de comer también a dar gracias por los alimentos. Y pues un día, pues estaba orando, pero no podía orar. No sé qué me pasaba, no podía orar. Quería orar por los alimentos, no podía. Entonces me di cuenta que tenía ahí mi botella de vino y él había tenido problemas con el alcohol. Entonces dice que él sintió de quitar eso y quitó la botella de vino y ya luego pudo orar y comer tranquilamente. Ya no volvió a beber vino desde ese momento, porque él había tenido graves problemas con el alcohol. Entonces el pastor dijo, mira, muy bien, pues esa voz que te dijo que quitar la botella es lo que tienes que seguir, ¿verdad? El Espíritu Santo que nos guía siempre a través de la palabra. Y ciertamente es la obra del Espíritu Santo a nosotros que siempre nos guía con la palabra, muy importante, siempre juntos, la guía del Espíritu con la palabra de Dios. Y de esa manera Él va transformándonos. Y contra más nos centramos en la palabra, meditamos la palabra, grabamos y seguimos la palabra, pues realmente el Señor nos va sanando y nos va ayudando a madurar, a tener más seguridad espiritual. Por eso es muy importante, ¿verdad? Dice en Efesios 2:2 que estábamos en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire y Satanás, que es el que ha creado este sistema que es el mundo, donde dice que Dios no existe y está llevando de una manera engañosa a las personas a la destrucción. Era realmente, estábamos ahí, ¿verdad? Pero ahora, ciertamente, el Señor que mora en nosotros a través del Espíritu, que nos guía, que obra cuando oramos en su precioso nombre, ciertamente recibimos la guía del Espíritu Santo. Por eso, al aceptar a Jesús el Cristo, Él perdona totalmente ese pecado original, también el pecado de los ancestros, el pecado de nuestras acciones a través del nombre de Jesús el Cristo. Por eso dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él fue a la cruz para sacarnos de toda maldición. Por eso a través de Jesús el Cristo, como dice en 2 de Corintios 5:17, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso, a través de la palabra, tenemos que prepararnos como esos doctores espirituales para poder dar esa verdadera sanidad a todas las personas que están sufriendo en nuestros campos. Y primeramente, por supuesto, hay que darles esa sanidad espiritual a través de Jesús el Cristo. Pero también tenemos que saber que muchas enfermedades espirituales, a nivel mental, incluso físicas, también entran por los pensamientos. Recuerdo una persona que, la verdad, pues se equivocó, hizo algo muy grave, un pecado muy grave. Y en ese momento, pues, a través de un amigo suyo le dijo una palabra, pues a lo mejor estás enfermo, le dijo. Y eso le entró, era una palabra, no era ni un médico ni un experto en medicina, era un amigo que le dijo esa palabra, pero eso le entró y empezó a pensar en eso, 24 horas. Y se enfermó, iba al médico, el médico decía, no tienes nada, es aquí, le decía. No tienes nada, pero él continuamente iba al médico. El médico ya decía, no vengas más por aquí, por favor. Pero era totalmente, había entrado por el pensamiento. Y por supuesto, no podía salir de ahí. Luego, por gracia de Dios, fue un horario donde pudo aferrarse más al Evangelio y concentrándose en la palabra del Señor poco a poco, no fue un proceso rápido, el Señor le fue dando más sanidad. Pero a través del pensamiento, ciertamente Satanás puede engañarnos. Por eso, ciertamente, Satanás puede obrar en gente a través de estar buscando respuestas para su enfermedad, a través de idolatría, a través de ocultismo, como puede ser la magia, la adivinación, la brujería, los curanderos. Estás abriendo puertas sin saberlo a ese mundo espiritual donde Satanás y los demonios engañan a la gente. Y ahí obra Satanás y quiere estar continuamente dominando a esa persona. Yo recuerdo que yendo a visitar a una persona, a un psiquiátrico, pues fui allí a hacerle una visita, a compartirle la palabra y me permitieron entrar. Eso fue hace muchos años, ahora la verdad es muy difícil. Pero me quedé sorprendido porque al entrar ahí estaban muchísimos enfermos, estaban en un área como de descanso, pero la mayoría yo me di cuenta que estaban totalmente poseídos, endemoniados. Y en ese lugar, ¿qué hacían? Por supuesto, como la ciencia no reconoce el mundo espiritual, no sabe cuál es el verdadero problema, y ese tipo de enfermos lo que hacen es sedarlos, darle drogas, para que estén tranquilos, no molesten, no se autolesionen, no lesionen a nadie. Simplemente hacen eso.
porque no tienen respuesta para ellos, no tienen respuesta para darles la verdadera sanidad. Por eso Satanás obra de esa manera. En Efesios 4:27 dice, no deis lugar al diablo. Y es así, a través de un pecado, a través de hacer cosas que la palabra nos dice que realmente no estemos utilizando esos métodos, pues ciertamente este Satanás utiliza esos canales, también el rencor, el odio, las heridas. Ahí Satanás ciertamente obra y poco a poco eso es como una semilla que entra, va creciendo, ¿verdad? Y se convierte en un árbol, en un bosque al final. ¿Y el fruto cuál es? Por supuesto, problemas, crímenes, todo tipo de cosas incorrectas. Por eso ciertamente tenemos que estar ayudando a través del Evangelio, a través de Jesús el Cristo, que es el verdadero sanador, que puedan recibir verdadera sanidad espiritual, pero ayudarles a que esas personas puedan entrar profundamente en la palabra. ¿Por qué? La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es medicina para nuestros huesos. Por eso, primeramente, por supuesto, que reciban el Evangelio. Pero no hay que dejarlos ahí. Hay que continuar, hacer un sistema espiritual para que ellos cada día puedan centrarse en la palabra, pueden meditarla, memorizarla, transcribirla. Si de verdad poco a poco les ayudamos a que lo hagan, se va a levantar una gran sanidad en sus vidas. Por eso, cada día que les ayudemos a implementar ese sistema, y luego también, por supuesto, la oración, especialmente meditación. Esa meditación en Cristo, en el trono celestial, en Dios Trino, que puedan meditar de esa manera, incluso con respiración profunda abdominal, para que puedan estar experimentando sanidad también en su cerebro y pueda conectarse con su espíritu, con el trono celestial. Se va a levantar una gran obra de sanidad en sus vidas. Y ciertamente, con esa sanidad, eso va a ser una plataforma para que se levanten como testigos, para que muchos familiares al verlo puedan abrir sus corazones y creer en Jesús el Cristo. A través de la sanidad, mucha gente iba a buscar al Señor, como hemos visto en la palabra. Es una puerta muy grande para el evangelismo. Por eso, que estén bien preparados, que sean obreros especializados también para la sanidad y puedan ayudar a que esas personas reciban el Evangelio y luego ayudarles a continuar, a tener ese sistema espiritual para que con ese sistema, con la palabra, la oración, la meditación, puedan recibir esa verdadera sanidad. ¿Cómo ayudarles? ¿Cómo pueden estar meditando? ¿Eso qué significa? ¿Cómo hacerlo de manera práctica? Me gustaría compartirles un video, he hecho varios videos de meditación santa, ¿verdad? Para de una manera práctica poder estar recibiendo, experimentando esa meditación en Cristo. Por eso me gustaría compartírselo para que lo podamos estar haciendo ahora y de esa manera lo podamos hacer cada día también con este modelo y ayudar a que esas personas que están en enfermedad lo puedan también experimentar de esa manera. Dios va a levantar grandes obras de sanidad. Y vamos a orar esa oración del pacto de Jesús el Cristo. Por eso me gustaría que pudieran estar repitiendo conmigo delante del Señor. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo creo que Jesús es el verdadero profeta, el único camino para encontrarse con Dios. Padre, gracias por abrirme el camino para encontrarme contigo. Cuando estaba separado de ti,
viviendo una vida de sufrimiento y dificultades. Gracias por permitirme encontrarme contigo, tener una relación contigo y disfrutar de las bendiciones de ser un hijo de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Yo creo que Jesús es el verdadero sacerdote, que me ha liberado del pecado y las maldiciones. Padre, gracias por venir a mi vida mientras estaba perdido en un gran sufrimiento, en medio del pecado, en medio de los desastres causadas por el pecado original que me hizo estar separado de ti. Muchas gracias por perdonar todos mis pecados del pasado, del presente y del futuro, y liberarme de la maldición, del pecado y del castigo. Muchas gracias por darme la verdadera liberación y el gozo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Yo creo que Jesús el Cristo es el verdadero Rey, que rompe el poder de Satanás. Jesús vino para deshacer las obras del diablo, quien me había engañado durante toda mi vida y que me hizo tener aflicciones espirituales, aflicciones mentales, y que fuese su esclavo. Muchas gracias por ayudarme a luchar la batalla espiritual contra Satanás y tener la victoria en el nombre de Jesús el Cristo. Oro en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Padre, muchas gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En medio de este tiempo donde tantas personas desgraciadamente están padeciendo enfermedades, nos has llamado como esos doctores espirituales, que podamos ser esos obreros especializados que estén cada día disfrutando las 24 horas en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestros campos, y pudiendo estar preparados para dar a través del Evangelio de Jesús el Cristo la verdadera sanidad. Padre, obra poderosamente también en cada una de las familias que representamos. Que bendigas cada uno de los países hispanos. Levanta a tu Iglesia mundial, que juntos en unidad seamos utilizados para llevar este Evangelio hasta lo último de la tierra y que el Señor Jesús el Cristo vuelva en su segunda venida. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu pacto.
Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar compartiendo la gracia que han recibido con todas las personas que el Señor les haga encontrar. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos el tiempo de la Escuela de Evangelismo. Les pido por favor que estén orando para que el Señor nos dé la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.